Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre hipotiroidismo clínico, impacto del tratamiento preciso, con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Hernando Vargas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Merck. El presente material se envía a los profesionales de la salud interesados en la temática tratada por cortesía de Merck, Sociedad Anónima. Invitación destinada exclusivamente a profesionales de la salud, facultados para prescribir medicamentos en venta bajo fórmula médica. No se encuentra autorizada su exhibición, entrega y o cualquier otra forma de distribución a pacientes y o público en general. Merck, Sociedad Anónima, Avenida Carrera 9, 101-67, Piso 5, Oficina 501A, Edificio Naos, Bogotá, Colombia. www.merckgroup.com/co-medio-es. Bienvenidos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Monsalve Arango, internista endocrinóloga de la ciudad de Medellín. Bienvenidos a esta serie de endopodcast sobre hipotiroidismo más allá de los síntomas. Este es el episodio número 1, hipotiroidismo, impacto del tratamiento preciso. Estoy en compañía del doctor Hernando Vargas Uricochea, internista endocrinólogo de Popayán. Hernando, ¿cómo estamos? Muy bien, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos aquellos que están conectados en este momento. Empecemos a hablar de hipotiroidismo. Lo primero, definamos qué es hipotiroidismo clínico e hipotiroidismo subclínico. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, la definición de hipotiroidismo es un concepto meramente bioquímico y de laboratorio, porque la manera de definición y de clasificación del hipotiroidismo clínico o primario o secundario o central y de hipotiroidismo subclínico tiene una base establecida a través de la medición de los valores de la TSH y de las hormonas liberadas por parte de la glándula tiroides, tanto T3 como T4. Cuando se habla de un hipotiroidismo clínico, estamos ante la presencia, en general, cuando se habla de un hipotiroidismo primario, de una alteración en el valor de la TSH, la cual se encuentra por encima de un valor establecido de referencia y un nivel de T4 de T3 por debajo del rango de referencia. Mientras que cuando se habla de la enfermedad tiroidea subclínica, haciendo referencia al hipotiroidismo subclínico, estamos ante la presencia de un valor de TSH por encima de un límite de referencia con valores de T3 y de T4 en rango normal. ¿Por qué no sugiero un valor de referencia? Porque pienso, Claudia, que sería bueno que en este caso estuviéramos discutiendo cuáles deberían ser los puntos de referencia a partir del cual se habla de un valor de TSH normal o anormal, en donde yo pienso que existe una zona gris, existe un vacío en el conocimiento, porque a nivel internacional, si bien las diferentes guías de diagnóstico y tratamiento de esta condición de salud hablan de un punto de corte para la TSH, ese punto de corte no es exactamente el mismo para las diferentes poblaciones, para las diferentes edades, o para el hombre o para la mujer. No sé qué opinas al respecto, Claudia. Es que miremos, los ancianos tienen un punto de corte mucho más alto y entonces encontrar TSH alrededor de 6 pueden ser normales para esa edad. En diferentes grupos poblacionales tener una TSH alrededor de 3.5 puede ser normal, de 4, 4.5 o hasta 5 puede ser normal. Entonces deberíamos tener estudios poblacionales propios y hay que tener en cuenta que cuando los estudios del NANES han evaluado, cuando una población tiene anticuerpos negativos, no toma medicamentos para la tiroides, no tiene bocio, no hay historia familiar, la gran mayoría de los pacientes tienen un valor normal de TSH por debajo de 2.5. Entonces, realmente el punto de normalidad tendría que ser específico para cada población. Sí, de acuerdo. De hecho, cuando se evalúan los puntos de corte considerados como normales, entre comillas, para la TSH, tal vez el error que se comete es tratar de abordar la población completa y dar una definición de valor de TSH normal, por ejemplo, en población adulta por encima de los 18 años. No es lo mismo un valor de TSH para un rango poblacional, por ejemplo, menores de 30 años, aquella población que tiene entre 30 y 50, entre 50 y 70 y mayor de 70 años. Uno de los factores de confusión que normalmente deben tenerse en cuenta
cuando se evalúan los puntos de corte de la TSH es precisamente la edad. Y como tú bien dices, en población añosa, generalmente por encima de los 60 años, el valor de la TSH va incrementándose y se considera que es un cambio totalmente fisiológico, totalmente normal o totalmente adaptativo desencadenado por el factor edad. Esa es la razón fundamental por la cual los diferentes estudios que evalúan la epidemiología del hipotiroidismo a nivel mundial cambian esa frecuencia, no solamente en términos de prevalencia, sino en términos de incidencia de la enfermedad. Por eso la definición global de hipotiroidismo cambia dependiendo del individuo que uno esté evaluando y de la población como tal que se está evaluando en un momento determinado del tiempo. Hay una cosa que hablaste que me parece muy importante y es que es un diagnóstico que tiene una claridad y es que es de laboratorio. Es una enfermedad que tiene un espectro sintomático muy amplio, pero es inespecífico. Necesitamos confirmarlo por laboratorio y realmente tiene una gran ventaja. Cuando se confirma y se trata con hormonas tiroideas exógenas, al paciente le va muy bien. Pero hablemos algo que es muy importante. ¿Qué tan frecuente es el hipotiroidismo? Bueno, cuando uno mira los diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial, ya habías mencionado algo del estudio NANES-3, que es uno de los estudios más grandes que ha evaluado la parte de prevalencia del hipotiroidismo manifiesto. Este estudio evaluó en aquella población mayor de 12 años, en población norteamericana, encontró, por ejemplo, que el hipotiroidismo estaba alrededor del 0,3% y el hipotiroidismo subclínico del 4,3%, pero también encontraron que este tipo de diagnóstico de hipotiroidismo afectaba más o menos al 4%, 4 o 5% de las mujeres entre 18 a 25 años y al 21% de las mujeres mayores de 74 años. Entonces ahí se da cuenta uno que el denominador edad es un parámetro o una variable que es muy importante para poder determinar la frecuencia real de hipotiroidismo dentro de la población. Si ya uno mira población europea, hay un metaanálisis relativamente frecuente donde encontró que la prevalencia de hipotiroidismo que no estaba diagnosticado, incluido el hipotiroidismo manifiesto y el subclínico, se establecía alrededor del 5%. Y se calculó en el metaanálisis que la tasa de incidencia era de 226 por cada 100.000 personas por año y que el hipotiroidismo primario era 8 a 9 veces más común en mujeres que en hombres y que la prevalencia aumentó con la edad. Entonces, no es solamente tener en cuenta la edad de la población que se está evaluando, sino también el sexo, porque definitivamente las mujeres tienen una mayor frecuencia, prevalencia e incidencia de esta enfermedad a nivel mundial versus los hombres. Los estudios que se tienen en Colombia no todos tienen una base poblacional, pero uno los pudiera de pronto agrupar en diferentes grupos, por ejemplo, como aquellos estudios que se llevan a nivel hospitalario o en instituciones de salud, en aquellas fuentes secundarias de información como estudios descriptivos, y solamente encontramos 3 estudios de base poblacional. Esos estudios de base poblacional o de base no poblacional, todos son en adultos mayores de 18 años, pero algunos involucran solamente gestantes, otros involucran solamente la población hospitalizada mayor de 18 años y otros establecen poblaciones específicas, por ejemplo, aquellos individuos provenientes o dependientes de fuerzas militares o pacientes con VIH o pacientes con dislipidemia o pacientes en terapia dialítica o en población de alto riesgo. Cuando uno evalúa las tendencias en Colombia de la prevalencia, porque no tenemos estudios de corte que nos puedan determinar realmente cuál es la incidencia de hipotiroidismo, podemos establecer que la prevalencia realmente es alta, Claudia. Nosotros tenemos estudios que evalúan y que determinan, por ejemplo, en gestantes un 10% de diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. El problema aquí son las definiciones que se toman para ese hipotiroidismo. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando en gestantes, se tomó un valor de TSH elevado por encima de 4, cuando sabemos que en población gestante los valores de TSH van cambiando dependiendo del trimestre gestacional y tenemos prevalencias tan altas como el 32% en adultos mayores de más de 60 años. Esto lo que está indicando es que realmente en Colombia no tenemos una gran claridad de cuál es la frecuencia de hipotiroidismo, pero podemos asegurar que al menos la prevalencia dentro de la población de adultos pudiera estar por lo menos por encima del 10%, Claudia, algo preocupante, porque aquí dentro del diagnóstico se está tomando solamente el valor de TSH, ni siquiera se está tomando el valor de T4, ni se está tomando tampoco en cuenta
el valor o la positividad o negatividad de los anticuerpos antitiroideos. Seguramente, si se tiene en cuenta el valor de los anticuerpos antitiroideos como uno de los criterios que pudiera incrementar el riesgo para hipotiroidismo, muy seguramente esa frecuencia sería mucho mayor. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Mira, Hernando, que lo que dices es muy importante. La TSH aislada sola no hace el diagnóstico de hipotiroidismo clínico o subclínico. Cuando un paciente tiene una TSH aislada elevada, se debe confirmar el diagnóstico. Los pacientes deben tener una repetición del perfil tiroideo a las 12 semanas aproximadamente. Se hace una TSH, una T4 libre para confirmar si tenemos hipotiroidismo clínico o no, que sería como dijiste al principio, TSH elevada con hormonas periféricas disminuidas. Podemos tener ayudas adicionales, como cuáles, como unos anticuerpos antiperoxidasa para aclarar la etiología de la enfermedad y una ecografía en los casos que tengamos alteración estructural de la tiroides o sospecha de que haya un nódulo, ovóceo o alguna otra alteración. Pero en términos generales, el diagnóstico es de laboratorio y podemos ayudarnos de los síntomas, pero los síntomas no hacen el diagnóstico de hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo subclínico obviamente es un diagnóstico que es de laboratorio, TSH elevada con hormonas periféricas normales. Pero cuando ya tenemos al paciente que tiene un hipotiroidismo clínico confirmado, ¿cómo hacemos el tratamiento? ¿Cuál es la suplencia que le debemos ofrecer al paciente? Bueno, Claudia, esa es una pregunta que yo pienso que siempre va a meritar discusión y va a haber discrepancia entre todos aquellos que manejamos clínicamente este tipo de individuos o este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque existe una tendencia general a utilizar la dosis de levotiroxina establecida por kilo de peso. Esto hay que tenerlo en cuenta y extraer ese concepto también con pinzas, porque a mediados del siglo anterior, cuando los pacientes venían con diagnóstico de hipotiroidismo, se colocaban dosis muy altas de levotiroxina y como era muy difícil y no era asequible la medición de la TSH, el resultado se medía en los síntomas del paciente. Entonces, en aquel paciente en el cual se encontraba clínicamente eutiroideo, y coloco clínicamente eutiroideo entre comillas, a los pacientes se les mantenía la dosis que inicialmente se le había colocado. En esa época se utilizaban dosis tan altas como de 300 microgramos al día, que era un equivalente promedio a más de 3 microgramos por kilo día, en promedio. Posteriormente se dieron cuenta que esas dosis originaban palpitaciones en el paciente y alteraban el metabolismo cálcico, y la dosis se disminuyó entre 1.6 a 2 microgramos por kilo día y fue evolucionando paulatinamente en el tiempo a una dosis de inicio entre 1.6 a 1.7 microgramos por kilo día, y este es un concepto bastante ampliado y que tiene una gran aceptación dentro de la comunidad médica a nivel internacional. El problema, Claudia, es que a mí que me preocupa con relación a estas dosis, si planteamos un individuo de 100 kilos, digamos un hombre de 45 años, de 100 kilogramos de peso, el cual se le hace un diagnóstico de hipotiroidismo, la dosis establecida por kilo de peso, diría que habría que iniciar con una dosis de 160 a 170 microgramos al día. Yo no sé si en la experiencia de los que estamos en esta reunión empezaríamos con esa dosis, porque la dosis igual le da un peso de igual forma a la dosis que va entre 1.6 a 1.7 microgramos kilo hasta una dosis de 3.3, 3.4 microgramos por kilo día, que es una dosis extremadamente alta. Yo pienso que este tipo de dosis basadas en kilo de peso son generalmente aplicables o tienen el nicho en aquellos individuos que vienen después de una tiroidectomía total por un antecedente de un cáncer de tiroides en el cual hay que buscar una dosis de levotiroxina, la cual suprima en un valor establecido ese nivel o parámetro de laboratorio que es la TSH. En términos generales, para nuestra población está claro también y está medido que las dosis para aquellos individuos que tienen TSH por debajo de 10 pero que requieren tratamiento, una dosis promedio de 50 microgramos día es suficiente para lograr el control metabólico. Y valores, de TSH entre 10 a 20, dosis entre 75 a 100 microgramos pudiera ser una dosis de inicio bastante aceptable para esa población, y siempre va a ser mejor titular hacia arriba que titular hacia abajo el nivel
o la dosis de levotiroxina. Claudia, no sé qué opines al respecto. Hernando, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. En pacientes que tienen tiroidectomía total por cáncer o por enfermedad de Graves o pacientes que tienen hipotiroidismo postablativo, es probable que estos pacientes se beneficien de tener dosis alrededor de 1,6 microgramos por kilo. Pero pacientes con otras etiologías del hipotiroidismo, como autoinmunidad, en estos pacientes hay producción residual de hormonas tiroideas por la glándula. Entonces, se van a beneficiar de tener unas dosis mucho menores que van a estar entre lo que mencionas de 50 hasta 100 microgramos día. Entonces, la idea es que el paciente tenga un control adecuado de los síntomas, seguimiento con hormonas tiroideas para verificar si hay un control adecuado o no de la TSH y en este momento titular el medicamento. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo a síntomas de hipertiroidismo iatrogénico y los síntomas adversos en corazón y en hueso. Entonces, realmente la dosificación tiene que ser individualizada. Hernando, entonces teniendo en cuenta todo lo que acabamos de discutir, hay poblaciones especiales que necesitan dosis diferenciales. ¿Cuál es tu recomendación para ancianos y pacientes con enfermedad cardiovascular? Bueno, la enfermedad cardiovascular, al igual que el hipotiroidismo, tiene como común denominador la edad, en el sentido que a mayor edad, mayor frecuencia de ambas condiciones. Y no es infrecuente encontrar personas mayores con enfermedad cardiovascular que además tienen un diagnóstico de hipotiroidismo y que como clínicos tenemos la necesidad de colocar un tratamiento. Yo pienso que en este tipo de población, Claudia, debe empezarse un poco más despacio, no solamente la frecuencia con la cual se empieza la medicación, pensarlo muy bien, sopesar el beneficio sobre el riesgo y las dosis deben ser más bajas. Si estamos planteando que esas dosis establecidas por kilo de peso no deberían utilizarse cuando se está hablando de hipotiroidismo espontáneo, es decir, en aquellas personas que no han sido operadas por cáncer de tiroides, por ejemplo, pienso que una dosis de 25 a 50 microgramos, dependiendo del contexto clínico del individuo, sería una dosis totalmente adecuada para inicio. Personalmente, si es una persona mayor con fragilidad, con riesgo de caída, con falla cardíaca, con flejamiento ventricular pobre, fracción de eyección, yo preferiría empezar con dosis de 25 microgramos, que es la presentación más baja que tenemos en el mercado, y a la sexta semana hacer una titulación de la dosis para tratar de llevar la TSH a un valor más cercano a 4. Claudia, no sé qué opinas al respecto. Realmente la recomendación en ancianos y en pacientes con enfermedad cardiovascular es empezar a dosis bajas, a hacer titulaciones lentas para que lleguemos a la dosis completa sin riesgo de hacer un hipertiroidismo iatrogénico. Totalmente de acuerdo. Bueno, y además, Claudia, con lo que nos estás confirmando, lo que estamos comentando, que en aquellos individuos, por ejemplo, de más edad, por ejemplo, octogenarios, nonagenarios, cuando se coloca una dosis de levotiroxina de dosis por encima de 75 100 microgramos, se ha asociado que esas dosis, entre comillas, más altas para esa población, también se asocian con un mayor riesgo de arritmias cardíacas. Y ese incremento en el riesgo de arritmias cardíacas en un corazón flejado, un corazón con insuficiencia cardíaca, podría también eventualmente incrementar el riesgo de muerte súbita. Datos muy importantes. El otro grupo especial son las embarazadas. Con ellas, la recomendación es llevar a una meta de TSH menor a 2,5 antes de quedar en el embarazo. Si una paciente tiene trastornos de fertilidad, también hay una recomendación de tener la TSH controlada antes de iniciar los tratamientos de fertilidad. Durante toda la gestación, se ha propuesto que las pacientes que tienen diagnóstico de hipotiroidismo apenas confirmen el embarazo, consulten con su médico porque hay que hacer un aumento de la dosis que sea alrededor de 2 tabletas. Mantener la TSH por debajo de 2,5 es la meta recomendada durante todo el embarazo, pero se ha propuesto que el valor de TSH sea también una referencia poblacional. ¿Qué opinas, Hernando, del manejo en el embarazo? Bueno, de acuerdo a lo que estás comentando, y estoy casi 100% de acuerdo en el hecho de que durante todo el embarazo debería mantenerse idealmente un valor de TSH por debajo de 2,5. Sin embargo, hay otros estudios observacionales que han planteado otros puntos de corte. Por ejemplo, menos de 2,5 en el primer trimestre, menos de 3,0 en el segundo trimestre y menos de 3,5 en el tercer trimestre. Incluso hay estudios observacionales que han planteado que un valor de TSH entre 0,4 y 4 desde el segundo o tercer trimestre es perfectamente aceptable sin desenlaces fatales tanto para la madre como para el feto. Pero
cuando se evalúan los diferentes desenlaces, tanto fatales como no fatales, el punto de referencia más aceptado para mantener a lo largo de todo el embarazo es evidentemente ese valor por debajo de 2,5, Claudia. Obviamente, estas son recomendaciones de consensos de las diferentes sociedades científicas. Entonces, nos toca tener más información sobre la utilidad del tratamiento y el beneficio del hipotiroidismo durante la gestación. Vamos a tener unas últimas preguntas finales. ¿Cómo monitorizamos la terapia con levotiroxina? ¿Cada cuánto deberíamos hacer una TSH? Bueno, la recomendación universal, uno pudiera hacer el control entre la cuarta a la octava semana, pero en términos generales, digamos, la recomendación internacional es a la sexta semana cuando uno empieza el tratamiento. A la sexta semana titula el medicamento, vuelve a controlar a la sexta semana. Si el paciente ya se controla, ese seguimiento ya se puede plantear un poco más largo a lo largo del tiempo, valga la redundancia, dependiendo de las condiciones de base que tenga el paciente. Pero en el momento que ustedes como clínicos ajusten la dosis o inicien el tratamiento, ese primer control debe hacerse a la sexta semana, Claudia. Claro, eso se relaciona con la vida media de la levotiroxina, que son alrededor de 7 días. Aquí es importante tener en cuenta las recomendaciones que le debemos hacer al paciente sobre cómo tomar el medicamento. En ayunas, sin otros medicamentos, sin otros alimentos, esperar alrededor de 45 minutos para comer, evitar la ingesta de otros medicamentos como el hierro, como el calcio, para que no tengan interacción medicamentosa. Es importante tener en cuenta que los pacientes que no la pueden tomar en ayunas podrían tomarla en horas de la noche después de 3 horas de estómago vacío. Esa sería una recomendación a tener con cuidado en pacientes especiales. Y hay que tener en cuenta que algunos efectos adversos de la terapia deben considerarse, como cuáles, como la taquicardia, como el temblor, los signos de hipertiroidismo iatrogénico, y estar atentos a la salud ósea, sobre todo en los pacientes que tengan TSHs muy suprimidas por largo tiempo. Entonces, hay que pensar que ningún tratamiento es inocuo y que los pacientes pueden tener riesgo de arritmias, sobre todo cuando hay enfermedad cardiovascular de base. Finalmente, les doy las gracias por acompañarnos en este Endopodcast. Le doy las gracias al doctor Hernando Vargas por toda su participación, su conocimiento y la ilustración que nos ha hecho durante esta discusión. Y los invito a todos ustedes a que estén atentos a un nuevo Endopodcast para que hablemos de hipotiroidismo más allá de los síntomas. Hernando. Claudia, muchas gracias. De verdad que disfruté mucho este podcast. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a cada uno de nuestros queridos colegas que nos acompañaron en este día. Nos estaremos escuchando en otra ocasión. Muchas gracias. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.